En Ciudadanos MX me gustaría comentar algunas cosas muy importantes que los tenemos muy claro desde el principio y que hemos tratado de siempre comunicarlo. Ciudadanos MX es una comunidad 100% ciudadana de mexicanos libres e independientes, sin afiliación partidista, ni hemos tenido apoyo gubernamental ni de ninguna especie más que de nosotros mismos. Estamos preocupados proactivamente por el presente y el futuro de nuestro México a la luz de los cambios sociales y políticos más recientes. Coincidimos en la defensa de la libertad, del Estado de Derecho, la democracia y, como lo decíamos, y la honestidad para un diálogo más abierto entre el pueblo y los gobernantes. Nos preocupa infinitamente los ataques a los valores que enarbolamos como lo ha venido haciendo la presidencia de la República, ataque tras ataque, las secretarías federales, el aparato de gobierno de Morena, con su aplanadora legislativa en la Cámara de Diputados y de Senadores. Estamos muy preocupados de la polarización de la población y el discurso confrontativo por parte de López Obrador que ha lanzado hacia los organismos ciudadanos y tenemos que fortalecer estos organismos ciudadanos para resistir los embates de este autoritarismo y sus desplantes de discriminación contra quienes piensan diferentes a ellos. Los desplantes populistas y demagógicos para atacar las instituciones de Estado y con el cinismo que ha demostrado al imponernos como directivos federales a figuras ampliamente documentadas como corruptas y demagógicas, nos han estado obligando a buscar nuevas formas para agruparnos como sociedad civil, urgidos frente a lo que vemos encaminada a una dictadura con los acuerdos del Foro de Sao Paulo como agenda. Frente a esta situación que hoy vivimos, nos hemos propuesto observar de manera objetiva, crítica, propositiva, lo que pasa en nuestro país, aportando ideas como solución. Cuestionar constructivamente para despertar conciencias y orientar a la opinión pública. Y desarrollar acciones para que los gobiernos respeten nuestra dignidad y nos encuentren organizados como un movimiento y escuchen el sentir ciudadano. Estamos organizados como un colectivo horizontal, sin jerarquías, como ahorita lo vieron. Somos coordinadores de diferentes esfuerzos, gente que nos hemos ido involucrando y estamos abiertos y vamos generando estos comités de trabajo y células ciudadanas para manifestarnos de manera pacífica con protestas y propuestas que faciliten el regreso a la legalidad y al orden democrático que tanto ha costado a nuestro país y hoy se ve amenazado. Aproximadamente somos 100 células y somos más de 2.500 miembros de Ciudadanos MX. A través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y publicaciones en TikTok, llegamos directamente a más de 200,000 seguidores y a través de estos seguidores llegamos a más de 1 millón de personas al mes. Hoy somos la organización civil más respetada en nuestro estado y nos coordinamos activamente con otros organismos. Aprovecho para agradecer todo el apoyo que siempre han dado, ya sea a través de nosotros, como lo decíamos, nos financiamos por nosotros mismos con aportaciones de 500 pesos, de 300 pesos y que han venido haciéndolo y se los agradecemos mucho y con el tiempo de todos ustedes. Estos somos Ciudadanos MX, cada uno de ustedes y de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues ahora le cedo la palabra a Andrés Velasco. Él es el coordinador de activismo y nos hará algunos comentarios sobre este tema. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Pues entrando rápidamente en materia, algunos quizá me identifiquen, me han conocido por ahí, tratando de organizar eventos varios en la calle, y de eso quiero hablarles esta tarde. Como ya se dijo, Ciudadanos MX es un espacio para el ejercicio de la política ciudadana, que necesariamente tiene que pasar por el activismo. El activismo es un elemento fundamental que nos permite tener una voz, una visibilidad, y más aún es fundamental cuando uno es un grupo de oposición. ¿Por qué ganó López Obrador? Entre otras cosas porque se hizo visible y le habló a la gente de los temas y de los términos que la gente quería oír. Entonces, ahorita estamos viendo que los aspirantes a ser candidatos, lo primero que hacen es dejarse ver en la calle, comiendo tacos, en los mercados, haciendo actividades de ese tipo. Es una vieja fórmula, es algo muy simple quizá, pero sigue funcionando, ¿no? Entonces decía que esa vieja fórmula de dejarse ver en la calle sigue funcionando en un país con el nivel cultural de México, es lo que funciona. López Obrador no ganó por ser bueno, sino porque era extremadamente conocido.
al grado que sus enormes defectos fueron ignorados por los votantes. En México votamos por el conocido. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Al que conocemos le damos credibilidad. Al que vemos le creemos. Entonces, la importancia del activismo es precisamente que la gente vea que sí hay oposición y que la oposición está fuerte y está organizada, que sabe lo que quiere y entonces lo transmite a través de mensajes que tienen credibilidad, fuerza y creatividad. A la gente, sobre todo en México, nos gusta identificarnos con los ganadores. Hay una frase que dice, yo estoy con el campeón hasta que pierda. Y esa es precisamente la importancia de proyectar esa imagen de que sabemos lo que hacemos, que sabemos lo que el país necesita y que tenemos trazado el rumbo. Por eso la importancia de una reunión como la de hoy, para que todos los miembros y simpatizantes de Ciudadanos MX que hoy nos acompañan conozcan de primera mano un poquito más a los excelentes consejeros y asesores que tenemos y que de alguna forma tengan la certeza y la confianza de que el rumbo que estamos trazando es el correcto. Ahora bien, el activismo es como un músculo que se va ejercitando poco a poco, va subiendo de tono, va subiendo de fuerza, va subiendo de intensidad. Cuando se necesita, está listo para responder. Para correr un maratón, se necesita ir practicando primero 1 kilómetro, luego 3, luego 5, luego 10, luego 20 y así sucesivamente. No podemos de repente correr un maratón porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, así es esto, es un esfuerzo constante. El activismo es algo que se practica prácticamente cotidianamente. E implica necesariamente que salgamos a la calle, que venzamos el miedo, la pereza, la timidez. No es lo único, pero sí es muy importante, porque es una forma de entregar un mensaje fuera del círculo íntimo en que nos movemos nosotros. Si nosotros simplemente nos estamos mandando mensajes entre nosotros, que ya estamos en la misma página, que ya estamos convencidos, pues estamos haciendo un eco entre nosotros mismos. Pero el chiste es salir hacia gente con la que normalmente no convivimos y con la gente con la que normalmente no platicamos para que otras personas tengan esa misma visión que nosotros tenemos. Es salir de nuestra cámara de eco para tratar de que nuestro mensaje llegue a otras personas. Cabe decir que las redes sociales que usamos muy profusamente nosotros se usan exitosamente cuando sirven como una herramienta para organizar acciones y no se quedan solamente en la tarea, que es muy importante, de difundir información y memes y chistes, sino que el chiste es precisamente organizar actividades y para eso usar las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, etcétera. Entonces, pues como ya dije, el activismo es una cosa que tenemos que hacer entre todos. Requiere de mucho trabajo, requiere de hacer mucho con poco. Por lo tanto, hay que ser creativo y se necesita también un poco de dinero. Pero si somos creativos y somos proactivos en nuestros negocios para hacerlos sobrevivir, pues ¿por qué no utilizamos esos talentos que sí tenemos y esos recursos que sí tenemos para hacer triunfar nuestro movimiento? Yo pienso que cada uno de nosotros, cada célula puede y debe ser un activista para que nuestro mensaje llegue a donde hoy no llega. A lo largo de estos 3 años hemos organizado o participado en marchas, caravanas en coches, semaforazos, hemos colgado lonas en puentes y cruceros, hemos hecho cursos presenciales y después los tuvimos que cambiar a cursos virtuales. Hemos logrado las primeras planas de las secciones de comunidad o de las secciones locales en varias ocasiones. Con muy poco hemos logrado que nuestro mensaje se escuche. Así que si nos sumamos todos y hacemos un esfuerzo de que este activismo lo hagamos entre todos, seguramente seremos mucho más exitosos. La pandemia nos obligó por un rato a replegarnos y a buscar otras formas de expresarnos y de manifestarnos. Pero ya es tiempo de volver a salir a la calle, a hacernos visibles. Pues yo los invito a que no seamos tímidos. No pasa nada, que no les dé pena. Son actividades seguras, no hay riesgo y por el contrario son divertidas y se siente uno bien de que nos dé un poquito el sol y de que salgamos y de convivir con la gente y tener las reacciones tan padres que la gente espontáneamente nos da y nos gritan y nos levantan el pulgar y nos apoyan y nos dicen tienen razón, etcétera. Eso es muy enriquecedor también.
Entonces, pues termino diciendo que ojalá que de esta reunión y después de escuchar a nuestros compañeros tan brillantes que vamos a escuchar en momentos más, y ante la innegable destrucción que estamos viendo en el país, pues ojalá que reviva el interés de participar de parte de todos en los trabajos de rescatar a nuestro país. Quiero resaltar que estamos prácticamente a poco más de 2 años antes de las próximas elecciones, así que ya no hay mucho tiempo, tenemos mucho trabajo por delante. Súmense por favor activamente a sus células y a las actividades que hemos de emprender, y quedo a sus órdenes para que cualquier sugerencia de actividad creativa, de calle, de activismo que ustedes tengan, platiquen conmigo, la organizamos y la echamos para adelante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Andrés. Y entonces, fíjense que ya llegó el momento más esperado de esta tarde, porque vamos a escuchar a nuestros ponentes. Jesús Gómez Espejel nos hablará de un tema muy interesante, corrupción e ineptitud, porque él es un gran conocedor de temas políticos. Me permito darles a ustedes una pequeña semblanza. Jesús es consultor general en estrategias electorales y de gobierno, así como de planeación, operación territorial, capacitación y asesoría política desde hace más de 30 años. Es especialista en mercadotecnia y comunicación. Tiene una maestría en administración de empresas por el Tecnológico de Monterrey y un posgrado en alta dirección por el IPADE. Es profesor y conferencista en el tema de mercadotecnia, comunicación y ventas. Ha participado en 350 campañas políticas con presidentes, gobernadores y alcaldes, lo que le ha permitido ver otros puntos de vista sobre el quehacer político en temas electorales. Es también gerente y director de mercadotecnia en diversas empresas de Jalisco. Ha sido consultor del gobierno federal para diversas secretarías, tales como Gobernación, del Trabajo, Desarrollo Social y Secretaría de Economía. Es fundador y director general de Estrategia, ROBS, vicepresidente fundador de la Asociación de Egresados del IPADE, expresidente de la Asociación de Alumnos del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Démosle la bienvenida y es un gusto tenerte con nosotros, Jesús. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Veo aquí a grandes personas con las cuales he tenido el gusto de compartir la lucha cívica y política. Está Luis Zúñiga, mi querido Luis, un fuerte abrazo. Está María Irma Iturbide. Veo personas que me conocen hace muchísimos años, como Anaelda Goldman. Un saludo, Anaelda, ¿cómo estás? Y muchos, pues, actuales compañeros en este trabajo que es, pues, la lucha por la libertad y la democracia en nuestro país. Pues miren, yo no sé si tengo poco que decir, pero sí quiero decir algo con el corazón y con la emoción. La lucha que estamos librando es una lucha inédita. Nunca la habíamos tenido que dar. En la historia habíamos sabido que nuestros padres, nuestros abuelos, incluso habían tenido que tomar las armas, ¿por qué no decirlo?, en momentos críticos del país. El caso de la Cristiada en Jalisco, o cuántos más sufrieron las situaciones de adversidad tan graves como los que hoy están sufriendo en Ucrania. Pero lo que sí sé es que si no hacemos nada, esta situación verdaderamente se va a agravar en niveles que no tenemos una idea. Y el tema que me habían asignado es el tema de la corrupción. Me dio un poquito de risa cuando dijeron de corrupción e ineptitud, porque Jesús es un experto pensé que era así, que en corrupción e ineptitud, pero pues la verdad yo busco tener un marco ético en mis acciones y ser productivo, pero bueno, ¿no? Miren, yo creo que necesitamos asumir que efectivamente en nuestro país este criterio de aprovecharse de los demás, de violar las leyes, de ver solamente el interés personal, pues tiene larga data, pues, no es nuevo. No lo estamos inaugurando, ni lo inauguró el neoliberalismo. Esto tiene años y si no siglos. Efectivamente, la parte más profunda la hizo el PRI. Todos sabemos, el Partido Revolucionario Institucional, desde que fue instaurado
desde que fue creado en 1929 por Plutarco Elías Calles, que evidentemente pretendía un maximato, como hoy decimos que se promueve un minimato, ¿verdad? Ese criterio fue el que permeó en la sociedad con una gran profundidad. Prácticamente no había quien pudiera hacerse de dinero o tener una ventaja empresarial si no fuera por el criterio de la corrupción, que efectivamente pues siempre requiere dos lados, ¿no? El que da y el que recibe, pero pues aquí el que da y el que recibe son prácticamente todos, ¿no? En el mundo empresarial se conocía como aceitar las decisiones para poder tener capacidad incluso de sobrevivir. ¿Cuántas personas su empresa no tuvo vigencia, se destruyó porque no pudieron competir contra los malos, contra los corruptos, ¿no? Y esto lamentablemente ha sido un signo que nos ha perseguido durante mucho tiempo. Hoy la corrupción es macro, es mini y es micro. ¿Y por qué digo esto? Porque la corrupción se da en todos los ámbitos, desde las más altas esferas. Hoy lo hemos visto y ya es legendario cómo prácticamente todo el equipo gobernante de la 4T pues es corrupto a profundidad. También se da a nivel medio, se da a niveles corporaciones, empresas y trámites, pero también se da a nivel mini. La corrupción llega desde el estanquillo, desde el tendajón, desde el abarrote, donde si pueden hacer una tranza, la van a hacer. Si pueden vender droga ahí, por más que dañen a la juventud, la van a hacer. Está muy profundamente arraigado. Y probablemente en esto López Obrador tuvo un buen diagnóstico, el identificar que era uno de los cánceres que estaba destruyendo a México. Lamentablemente sabemos que es solamente un tema comunicacional, porque en lo profundo de él es eminentemente un hombre completamente corrupto en todo su quehacer moral, profesional, familiar, sistemáticamente. O sea, lo que dice es mentira, lo que hace tiene un elemento de maldad y todos alrededor de él están robando a manos llenas, ¿no? Yo no sé si esto tenga una solución, si sea una cultura que nos impida el avanzar. Lo que sí sé es que el Estado de Derecho, la vigencia de las leyes son en todo caso lo que nos podrían salir adelante, y en este gobierno se han violado pues igualmente con una capacidad, con un cinismo brutal, ¿sí? Hoy de lo que estamos hablando es de que en México hay gente decente, de que en México hay gente como los que estamos aquí, muchísimos más, millones, me los encuentro en todo el país, gente que quiere el bien. Y ese es el primer criterio con el cual tenemos que trabajar. Ya no se trata de un tema de ideologías, las izquierdas y las derechas quedaron muy atrás. No se trata hoy de revisar si eres progresista o liberal o conservador. ¿No? Se trata hoy de hombres de bien, hombres y mujeres de bien, que queremos para nuestro país el bien común, que sigue teniendo una gran vigencia, que en nuestra vida personal y en el trabajo comunitario tenemos capacidad de ser honestos, de hablar con la verdad, de trabajar con un criterio de servicio a los demás, y que este es nuestro deber. Esta transformación va a ser sumamente difícil. No se trata nada más de ganarle en las urnas, no se trata nada más de recuperar el 24. Tenemos que ejercer una labor profunda de cambio en nuestro país, si no, efectivamente estamos condenados al fracaso. Una sociedad así de sesgada hacia la parte negra, hacia la parte oscura de la persona, no tiene futuro. Yo no sé si esto habrá sido las razones por las cuales los romanos terminaron, o cuántas civilizaciones cayeron en esta debacle de corrupción moral, de corrupción en todo su... Pero lo que sí sé es que si esta, la nuestra, donde vivimos, nuestra cuadra, nuestra colonia, nuestra ciudad, incluyendo nuestra familia, caemos en el aspecto de corrupción, no tenemos salida, no tenemos alternativa. Esta vigencia, pues, no es solamente de entender cuáles son los males, que uno de ellos, sin lugar a duda, es la corrupción, sino de entender cuáles son los bienes, cuáles son las virtudes ciudadanas, cuáles son los quehaceres que tenemos que hacer para superar este tema.
Y me quisiera referir brevemente a unos cuantos, contados con los dedos de la mano. Sin lugar a dudas, tenemos que ejercer una visión positiva del futuro, pensando en México que queremos. Tenemos que tenerlo claro. Y parecer que esto aún no está tan claro en todos. Una visión positiva de futuro. Segundo, tenemos que tener una actitud proactiva. Una actitud que yo le he llamado el realismo brutal. Que es asumir la realidad tan mala que tenemos y que esto sea encontrar el elemento de qué tenemos que hacer para resolverlo. Y tercero, tenemos que usar la acción contundente y decidida, que es el ponernos cada día a poner nuestro grano de arena, en ocasiones nuestro ladrillo de piedra, en ocasiones, y aquí hay varios constructores, no me dejarán mentir, será la trave, será el pilar, será la pared, será hasta el concepto que hoy se llama el concepto de catedral, aquella pregunta que le hacían a algunos que labraban piedra, pues alguno decía que estaba trabajando en la piedra y otro decía que estaba construyendo una catedral. Nosotros estamos construyendo una catedral de la honestidad, una catedral del servicio, una catedral de la generosidad, de la nobleza, de darnos a los demás. Esto nos llevará mucho tiempo. La debacle en la que hemos caído hoy con este gigantesco bache con López Obrador ya es de gran calado. Nos llevará por lo menos estos 3 años más y seguramente mucho más en remontar. Sin embargo, los que pensamos primero en ideales, los que tenemos valores de nuestra familia que han sido transmitidos de generación en generación, los que sí creemos en un México de libertad, de democracia, de justicia, no podemos quedarnos callados. Nuestra actitud permanente de resiliencia, de encontrar la problemática y buscar resolverla, nos tiene que ir dando un camino de poco a poco, de paso a paso. Nadie tiene una solución definitiva, nadie tiene la mejor estrategia, porque este proceso no lo habíamos vivido antes. Esto es inédito, nunca nos había pasado. Y esto se encuentra en prueba y aprende. Intentamos y vemos si hicimos bien o no, y seguimos adelante. Y si no, aprendimos, corregimos, y si hicimos bien, seguimos adelante. Es un proceso que nos llevará probablemente una generación. Pero es esta, los que estamos aquí, y millones más que están de nuestro lado, de nuestro país, en el que tendremos que encontrar una razón profunda, un espíritu profundo con los cuales fue hecho nuestro país, para trabajar cada uno de los días sin desfallecer. La resiliencia incluye el aguantar, el proceder, el actuar, el no cansarnos, el compartir, el ser positivos. Entonces, en ese sentido, pues ante la gigantesca crisis de corrupción que vemos en nuestro país a lo largo y a lo ancho, principalmente el gobierno, tenemos que imponer una propuesta de valor de nuestra congruencia, de nuestro idealismo, de nuestra generosidad, de nuestra nobleza, de nuestra entrega. Es ahí donde estará la diferencia. Estaremos trabajando durante pues, todo el tiempo que Dios nos quede de vida, y ahora recordando a nuestro buen amigo, profesor del IPADE, Agustín Llamas, que acaba de fallecer la semana pasada, en esta lucha continua. Celebro que estén todos aquí, que continuemos ahora bajo la dirección de Francisco, de Arturo, de Pedro, de María Elena, de todos que colaboran. Y pues les agradezco mucho además la confianza que han tenido en todos los demás. Es la razón de que estamos aquí. Confiamos en nosotros y confiamos que con esta unión, la ayuda de Dios siempre estará de nuestro lado. Pues hasta aquí el comentario que tenía que hacer. No podré estar el resto de la sesión con ustedes, lo lamento, una sesión personal. Sin embargo, a mis compañeros que siguen a continuación, que son mucho más versados, pues les agradezco también que me hayan cedido el espacio inicial para estar, y les mando a todos un muy fuerte abrazo. Muchas gracias, y como alguien diría del otro lado, hasta siempre. Jesús, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Y bueno, esperamos volverte a ver pronto. Muy amable y gracias. Muy amables. Ok. Entonces ahora, nuestro siguiente participante es una bella mujer, muy conocida por muchos de nosotros, porque nos lleva varias tardes por semana
a conferencistas invitados, así por México. Con el tema de la importancia de la participación ciudadana, dejo el uso de la palabra a Alma Richter, quien nos platicará sobre quién es Denise Smith. Gracias, María Elena. Buenas tardes. Mucho gusto y gracias a todos por participar. Denise Smith Gaudry cuenta con doctorado en Psicología Clínica por la Universidad de las Américas AC y es doctoranda en Psicoterapia Humanista, maestra en Psicoterapia, perito en Psicología Forense, especialista en violencia familiar, en abuso sexual infantil y en reprocesamiento de trauma. Actualmente realiza el doctorado en Neurociencias y Psicopatología Forense del Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Instituto de Neurología. Por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes ha sido reconocida con doctorado honoris causa por el Senado de la República Mexicana, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el Claustro Fundación Honoris Causa y por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Doctorado honoris causa por la Fundación y Universidad Amantes de México, AC. Actualmente es investigadora invitada y docente del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Fundadora y presidenta de la Fundación Renacer AC, que se especializa en la prevención y atención del abuso sexual infantil y adolescente. Conferencista nacional e internacional. Docente en instituciones como INACIPE, en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nexum de Sinaloa, la Asociación de Psicología Criminal y Forense a nivel doctorado y maestría. Perteneció por más de 16 años a un organismo político, desde donde ocupó varios puestos dentro del comité directivo. Organizó varias campañas y fue candidata y diputada suplente de la tercera legislatura del Distrito Federal. Es coautora del libro Alas Rotas con la recopilación de la senadora Josefina Vázquez Mota. Es miembro del Consejo Certificador de Psicología Criminal y Forense, conductora en Telefórmula con Ricardo Rocha y colaboradora de Detrás de la Noticia, y es colaboradora en el Ruiz Gil Times de Eduardo Ruiz Gil. Activista ciudadana, cofundadora y miembro de Sí por México, Todos con México, Civilitas y Recuperemos México, y es consejera de Ciudadanos MX y miembro de Rotary Internacional. Es un placer tenerte con nosotros, Denise. Muchas gracias. Te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Creo que voy a reducir esa semblanza porque realmente ¿cómo se llama? Lo que hago como activista ciudadana no lo ponemos en las semblanzas. Está más bien como que nuestro recorrido por el ámbito profesional, y creo que lo que vale en estos casos, en estas organizaciones, pues es lo que hacemos justamente en pro de México, en pro de la sociedad. Y primero que nada, yo quiero agradecerles. Para mí es un honor el que me hayan escogido para estar aquí con ustedes, y sobre todo decirles que me siento como en casa. Como veo ahorita todas estas caras, todos estos nombres, pues son mis amigos, amigos de lucha, amigos de, incluso podríamos decir, esta complicidad de las acciones ciudadanas de resistencia. En verdad, me siento muy honrada no solo de estar aquí, sino de contar con su amistad. Muchísimas gracias. Me pidieron que hablara, bueno, al principio me dijeron que hablara sobre el tema de la crisis económica. Yo no soy, como vieron, yo no soy economista, y creo que estas crisis y este problema tan grave que hoy enfrentamos, problemas en México, es algo que tenemos ya muy analizado en diferentes foros, en diferentes espacios, y creo que lo que hoy nos debe unir es, y a discutir de forma, podríamos decir, urgente, es ¿qué hacemos aquí como ciudadanos? ¿Por qué tenemos no solo esta necesidad, sino también la premura de podernos organizar? Como bien lo dice Jesús, esto es nuevo para todos. Los debates referentes a la participación de los ciudadanos en las cuestiones de la vida pública han adquirido mayor relevancia en la actualidad debido fundamentalmente a los cambios que hemos experimentado las sociedades contemporáneas en relación directa con no solo el aumento de la población, sino también a situaciones tan críticas como hoy estamos viviendo en México, que es la seguridad, la salud, el empleo, el trabajo, el deterioro del ambiente, y también esta grave polarización. Un México en crisis que requiere urgentemente de sus ciudadanías, dejar de ser
habitantes para convertirnos en esos soldados. Hoy veía yo un meme que decía, pues refraseando el himno nacional, un soldado, y agregaría una soldada, en cada hijo te dio. Porque definitivamente hoy nos toca, hoy es el tiempo de la ciudadanía. Generalmente estábamos acostumbrados a esta participación representativa, en donde pues hay un líder, hay un representante que habla por nosotros y se supone pues habla por nuestros intereses, cosa que hemos visto que eso no pasa. Sin embargo, creo que ante la emergencia de estos últimos 3 años necesitamos empezar a implementar lo que es la democracia participativa. ¿Qué es esto? La propia ley nos faculta a nosotros como esta herramienta participativa en donde nosotros no solo nos limitemos a estar cada 3 o cada 6 años ejerciendo nuestro voto y participando en la vida política, en la vida pública del país, sino utilicemos nuestros derechos para participar de forma muy activa en la vida pública, todos los días, como, bueno, yo digo Horas México, pero yo qué les digo a ustedes, y algo que quiero también reconocer aquí, es que ustedes son de los grupos, o de los pocos grupos, yo les diría que no conozco muchos, que son personas muy unidas, muy solidarias, que han, como bien lo decía Andrés, que han llevado acciones de resistencia pacífica, incluso muy divertidas. Estos grandes espectaculares con el cuento de la Caperucita Roja pusieron un gran ejemplo. Sin embargo, no estamos, digamos que a nivel nacional, con este mismo activismo. No me refiero a Ciudadanos MX, que sí son, sino en general. Estamos en un estatus en donde esperamos que venga un prócer, un líder que nos venga a salvar, y esos son los constantes comentarios en los grupos en donde es que se necesita un líder. El líder debe ser la ciudadanía, el líder que ponga el ejemplo. Sin embargo, nos quedamos también, nos ponen en la misma canasta que la oposición. Entonces ahí nos quedamos, y la oposición, o sea, me refiero a los partidos políticos, estas instituciones formalmente conformadas, que viven de nuestros impuestos, por cierto, no somos nosotros oposición, no estamos en la misma canasta. Nosotros somos contrapeso ciudadano, que tenemos otros derechos y también tenemos otra forma de incidir. Y nosotros tenemos además el derecho de exigir, denunciar, vigilar tanto al gobierno como a los políticos que pertenecen a estos organismos, aunque ahorita están de nuestro lado, entre comillas, porque ya vieron que los partidos políticos en la última elección poco voltearon a ver a la ciudadanía, pero eso es común. ¿Por qué? Porque no dependen de nosotros. No es como en Estados Unidos, que sí dependen de los ciudadanos. Si no representan sus intereses, los castigan no dándoles donativos. Aquí en México tienen garantizadísimo sus recursos a través directamente de Hacienda. Entonces, ¿por qué hacernos caso? ¿Por qué escucharnos? Y nosotros solamente nos quedamos expectantes y muy frustrados, por cierto, que nos imponen candidatos que no representan más que los intereses del partido. Y nos quedamos con esta posibilidad de tal vez castigarlos o no con nuestro voto, pero con este mismo voto nos llevamos al poder. Y pasan los sexenios y seguimos decepcionados con lo que está pasando con nuestros supuestos representantes, como una población totalmente indefensa, por lo que requerimos, ahora sí, no me gusta mucho esta palabra, pero la voy a usar, empoderarnos, asumir esa facultad que la Constitución nos da, los mandantes del país. Ellos son los mandatarios, nosotros somos los mandantes y necesitamos ejercer ese derecho como contrapeso ciudadano. ¿Cómo lo hacemos? Me encantó lo que dijo Jesús y tiene toda la razón. No lo sabemos. Estamos aprendiendo a hacer ese contrapeso ciudadano, porque desgraciadamente hemos visto a través de la historia, bueno, desde la época de la Revolución, cómo estos intentos de participación ciudadana, como eran los sindicatos o algunos grupos, acababan siendo absorbidos por el poder en turno, por el régimen, por todos estos sindicatos que finalmente acabaron con el PRI. Esto es algo muy diferente. Esto es algo que nosotros debemos ir construyendo, no perder nuestra identidad ciudadana. Ustedes lo han mencionado muy bien y lo empezamos a hacer con Jesús, que ha sido un excelente líder.
en comités y células ciudadanas. Es un ejemplo que pues creo que varias organizaciones hemos copiado de ustedes. Pasar también de la protesta a la propuesta. Sin embargo, aunque hagamos propuestas, las propuestas que nosotros hagamos como ciudadanos para nuestras propias actividades está muy bien. Pero por otro lado, si nosotros hacemos propuestas, también obligar a los gobiernos, obligar a nuestros representantes en las cámaras, como legisladores, que se cumplan. Pero ¿cómo hacer que se cumplan si no somos lo suficientes para que nos escuchen? Pues justamente empezando a construir ese contrapeso ciudadano, que va a ser un balance para que dejemos de ser esos indefensos habitantes que nos quejamos sexenio tras sexenio de abusos, de saqueos, hoy vimos tristemente lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia. Si realmente aprendemos a unirnos, a articularnos en estas protestas, en estas propuestas, estoy segura que lograremos frenar no solo a este gobierno, sino a cualquier gobierno que se nos presente en un futuro, porque hoy estamos construyendo algo que vamos a dejar para las generaciones siguientes, porque no vamos a cesar en este contrapeso ciudadano que hoy están haciendo y que va a ser la base de este nuevo México que todos queremos. Pues yo hasta aquí la dejo y les agradezco muchísimo el que me hagan parte de su grupo. Gracias y muy buenas noches. Los agradecidos somos contigo, Denise. Muchas gracias por tu participación, siempre tan clara en tus ideas. Y pues sí, como tú dices, es un camino nuevo y es una construcción que tenemos que hacer día a día para convertirnos realmente en ciudadanos. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Ahora seguimos con nuestro tercer invitado. Espérenme tantito y ya me lo perdí. Ok. Su nombre es Fernando Vázquez Rigada, con el tema revocación y seguridad. Cedo el uso del micrófono a Olga Ramírez, quien nos dará una semblanza de nuestro invitado. Por favor, Olga. Muchas gracias, María Elena. Buenas tardes, amigos todos. Fernando Vázquez Rigada es abogado por la UNAM, donde se tituló con mención honorífica. Obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, con la tesis Un país para todos, Derecho Electoral y Democracia en México. Hizo Mercadotecnia de Política por el ITAM y fue el primer mexicano en ser admitido en el Bradshaw Seminar de la Universidad de Claremont, California. Ha fungido como presidente del Consejo Latinoamericano de Derecho Internacional y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Internacional. Ha dictado conferencias sobre derecho constitucional, elecciones, sistema político mexicano y medios de comunicación en diversos foros nacionales e internacionales. Ha sido editorialista y ha publicado más de 1000 artículos y 40 ensayos. Es analista en varios medios electrónicos. Sus artículos son reproducidos por diversos diarios del país y colabora en los diarios en línea Contraste y Blue Part de la Ciudad de México. En el ámbito empresarial es actualmente presidente y director general de PCN Consultores, empresa especializada en estrategia política y competitividad gubernamental, donde se asesora a diversos gobiernos, tanto locales como nacionales, y del exterior. PCN ha participado en más de 89 campañas electorales de todos los niveles, incluyendo 2 presidenciales. Una de ellas actualmente en Costa Rica. Ha asesorado a varios legisladores en temas de competitividad, de economía turística y de sustentabilidad. También ha desempeñado diversos cargos en la administración pública federal y estatal. Es el único despacho en México que forma parte de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, ganador del premio Reed al mejor consultor político en Iberoamérica en 2015. Socio y director comercial de GESEBE, dedicada a la promoción de negocios y desarrollo de la competitividad. Ha representado a empresas como Bombardier, Hutchinson, Apasco, Alcatel y Carroll de México, entre muchas otras. Autor de 2 libros.
Un país para todos, el sistema político mexicano del siglo XXI, y el más reciente, Las palabras de Cassandra, historia del futuro del Estado mexicano. Coautor en la obra colectiva El México que todos queremos, que todos soñamos, reflexiones con rumbo, publicado en noviembre del año de 2012, y es miembro del Consejo de Ciudadanos MX. Siempre es un honor estar con ciudadanos comprometidos, responsables y entusiastas, como lo son todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Déjenme decirles primero la revocación de mandato. Desde que escribí mi primer libro, allá por el año 2003, que se llamaba Un País para Todos, me pronuncié en contra de la revocación de mandato, porque me parece que es un instrumento que causa inestabilidad en los sistemas políticos, polariza a la sociedad y tiende a ser cooptado por grupos de interés que al final dominan la agenda pública para quitar o poner gobiernos. Eso es lo que está ocurriendo también en México. Quisiera entonces preguntar, ¿qué es para lo que sirve la democracia? La democracia sirve para una sola cosa, que es para que los malos gobiernos se vayan en tiempo y se vayan en paz. La efectividad y eficiencia de los gobiernos no tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el desempeño de la administración pública. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué hay tanto ruido en México sobre la revocación de mandato? ¿Por qué tenemos dudas si participamos o no? Sabemos que es un instrumento constitucional, está incluido en la Carta Magna. Segundo, sabemos que la gran mayoría de los mexicanos quiere que exista este instrumento en la realidad. Y tercero, yo soy opositor, creo que la mayoría de ustedes también lo son. Y entonces parecemos esquizofrénicos, en donde nos hemos pasado diciendo que este es un gobierno que no sirve, que posiblemente tengamos con toda certeza el peor presidente y el peor gobierno de la historia contemporánea de México, y no vamos a participar en el ejercicio de revocación. Tienen todos ustedes razón, tenemos argumentos suficientes entonces para tener estas dudas. Yo les voy a dar 10 razones por las cuales no debemos participar en este ejercicio. Trataré de ser muy breve y muy ejecutivo. La democracia tiene 3 momentos: antes de las elecciones y después de las elecciones. O si se quiere, cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder y cómo se entregan cuentas después de ejercer el poder. El tema de la rendición de cuentas es fundamental en una democracia. Entonces, desglosaré los argumentos con base en estos 3 momentos. Comienzo con el antes, es decir, en donde estamos ahora. Primero, no debemos participar en la revocación de mandato del 10 de abril porque es un ejercicio pervertido. No estamos hablando de una revocación de mandato, estamos hablando de una ratificación de mandato, o a lo mejor, si caemos en la trampa, de una extensión de mandato. ¿Por qué? Porque los ciudadanos opositores no fuimos los que activamos este mecanismo. Este mecanismo se activa justamente por los opositores, no por los seguidores del presidente, que han utilizado, por cierto, todos los recursos públicos a su disposición para activar esto. ¿Por qué? Porque necesitan que el presidente vuelva a estar en la boleta. Segundo, todo este ejercicio está hecho con un solo propósito: hundir al barco insignia de la democracia mexicana, que es el INE. El INE va a ser atacado, gane o pierda López Obrador, sea o no sea un triunfo la participación en este proceso. Tercero, ¿quién gana en política? En política gana quien fija la agenda. El que fija la agenda pública, la narrativa de la discusión diaria, es el que gana siempre en política. Y eso es lo que quiere López Obrador en este momento. ¿Y saben por qué? Porque le urge recuperar la agenda pública. Porque desde el escándalo de corrupción que han vuelto a su hijo y de conflicto de interés, ha perdido una gran popularidad, alrededor de 14 puntos, que es más o menos 14 millones de personas. Ahora vamos a lo que ocurrirá durante el 10 de abril. Primero, ¿quién gana las elecciones? Gana las elecciones quien moviliza a las personas. No somos lamentablemente los ciudadanos que salimos por nuestro propio pie los que salimos y definimos el resultado, sino lo que movilizan las estructuras de partido. Y Morena en este momento tiene 19 gobiernos estatales dispuestos a hacer lo que sea para que la gente salga a votar, es decir, los van a acarrear para que voten y que esto pueda legitimar el ejercicio. Quinto argumento:
El silencio en política es una forma también de hablar, de argumentar. Lo que nosotros estamos haciendo es haciéndole un vacío a este esfuerzo que está haciendo el presidente por mantenerse vigente y recuperar el control de la narrativa. Y está funcionando. Está funcionando porque está cayendo su aprobación, pero recuerden que la semana pasada Morena, en un atentado nuevamente contra las leyes del país, quiere autorizar, contrario a la Constitución, que todos los funcionarios públicos puedan promover el ejercicio de la revocación de mandato. ¿Por qué? Si van tan bien. Porque saben que está siendo un fracaso y que los tenemos contra la pared. Por tanto, si nosotros comenzamos a hablar de la revocación, ellos ganan. Vamos a enfocarnos en que lo que les conviene a los opositores que sea de lo que se esté hablando en la agenda pública. Sexto, 10 de abril. Salimos todos a votar. Como les dije en el punto 4, no hay forma que ganemos por la capacidad de movilizar de ellos. El hecho de que esté cayendo la aprobación no significa que vayamos a ganar porque no tenemos la maquinaria política y electoral para hacerlo. Y por tanto, entonces, entre más participemos, más legitimidad va a tener este ejercicio desde la narrativa de Morena. Van a decir, uy, hubo un montón de participación y eso quiere decir que fue un éxito y que el pueblo apoya al presidente de la República. Después, el día 11, ¿qué va a pasar el día 11? El día 11 va a pasar que no hay, decía Ortega y Gasset, democracia sin demócratas. ¿Y saben qué va a ocurrir? Sea el resultado que sea, López Obrador no lo va a aceptar. Si nosotros ganamos, no hay forma, como nunca lo ha hecho, que admita que ha perdido el respaldo mayoritario de las y de los mexicanos. No tendría entonces por qué ser diferente en esta ocasión. Y como les dije, al INE lo va a acusar. Si salieron muchos, porque salieron muchos. Si salieron pocos, porque salieron pocos. Si no sale nadie, porque no salió nadie. Octavo, supongamos que ganamos. Hay una anécdota del presidente Ruiz Cortines. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y estaba el Plan Marshall en los Estados Unidos. Y había una gran cantidad de recursos de Estados Unidos ayudando a los países europeos. Y un asesor le dijo a Ruiz Cortines, pues está muy fácil salir del subdesarrollo nacional, declarémosle la guerra a los Estados Unidos. Y se le queda viendo Ruiz Cortines y le dice, ¿y si ganamos la guerra? Lo mismo ocurre aquí. A ver, lo importante en las elecciones no es tanto quién sale, sino quién entra. Y todo el entramado constitucional está hecho, lamentablemente, para que el sustituto del presidente, si hace falta, sea nombrado por una mayoría en el Congreso. Y Morena tiene ascendencia en ambas cámaras. En ambas cámaras tiene la mitad más uno. Con eso podrían nombrar a quien fuera. Y siempre puede haber alguien peor. Noveno, no va a haber forma que Morena logre por sí mismo tener el 40% de la votación que dice la Constitución que es indispensable para que sea vinculante, es decir, para que esto sea a fuerzas el resultado. En la última consulta popular, la única que ha organizado el INE, se tuvo el 7% de participación movilizada por parte de Morena. 7%. No hay forma que lleguen, al 40% que establece la Constitución. Y vamos al último punto. El último punto es, tenemos que enfocarnos en lo que importa. Y lo que importa es que la economía está muy mal. Estamos en un nivel, en un tamaño de economía como la que teníamos en el año 2016. El ingreso de los mexicanos ha retrocedido casi una década. Hay 4 más millones de pobres. Hay corrupción en el gobierno, particularmente en el círculo más cercano del presidente. Y ahora voy con los minutos que me quedan a decirles y hacerles una brevísima reflexión sobre lo que es la violencia en México. Por favor, pongan mucha atención sobre los datos que les voy a dar. Esto es lo que ocurre en un día en nuestro país. Es la cronología del drama de 24 horas que estamos sufriendo los mexicanos. Porque el día de hoy, 96 personas
van a ser ejecutadas en el país. 3 mujeres serán asesinadas por ese hecho, por el hecho de ser mujer. Un policía va a perder la vida en el ejercicio de su deber. 2 mexicanas y mexicanos serán esclavizados sexualmente, posiblemente para el resto de su vida. 48 mujeres hoy van a ser violadas o han sido violadas. 1 cada media hora. 8 niñas y niños mexicanos serán forzados hoy a delinquir o a drogarse para llevarlos al cruel mundo, a la cruel dictadura de la adicción. Y 672 personas denunciarán en alguna línea telefónica del país violencia intrafamiliar. Y esta es la 10ª recomendación. Estos son los datos que debemos difundir. Esto es lo que López Obrador quiere que no estemos comentando día con día. Y esto es lo que nos urge seguir denunciando por todos los medios, de todas las formas y en todos los tonos que sea posible. Muchísimas gracias por su atención y déjenme tratar de dar respuesta a algunas de las preguntas que amablemente me hicieron llegar. Dice, si no votamos, ¿afectaríamos al INE? ¿Le quitaría fuerza? Como les comenté, el Instituto Nacional Electoral primero es el buque insignia de la democracia mexicana. Si perdemos al INE, se acabó el juego. No vamos a sacar a López Obrador y a Morena, ni a sus aliados, en lustros o en décadas. Lo único que nos garantiza tener acceso al poder y que éste se ejerza y que se mantenga la democracia, que como les dije es asegurarse que los malos gobiernos se vayan pacíficamente y en tiempo, es defender al INE. No importa si participamos o no, el INE va a estar bajo ataque y ahí va a estar nuestra responsabilidad de Ciudadanos MX, pero de todos los ciudadanos del país para defender este ejercicio. Al INE le han puesto una trampa maldita. Lo obligan a aceptar estas reglas pervertidas, activadas por el propio gobierno. Le quitan recursos. Las firmas las sacan a través de los estados que gobierna Morena y de las alcaldías, con recursos públicos. Hoy, el INE ha denunciado que hay una campaña de más de 60 millones de pesos, con más de 250 espectaculares, publicidad, mano a mano, chantajes de los programas sociales para que la gente vaya y salga a votar en favor del presidente, no en contra. Le imponen una pregunta que no viene al caso y que lamentablemente fue avalada por la Suprema Corte de Justicia. No tengan duda, la mejor forma de defender al INE va a ser siendo muy activos, pero no el día 10. El día 10 tenemos que decir una y otra vez que no nos vamos a prestar a esta farsa. Y entonces sí, agárrense, porque tenemos que defender con toda la autoridad electoral. Número 2. Pedro Ferriz, Gilberto Lozano y Damián Cepeda sugieren votar. ¿Por qué no pensarán igual que tú? Yo respeto muchísimo, conozco a 2 de ellos, a Pedro Ferriz y a Damián Cepeda, con el cual tengo una magnífica relación. Los respeto mucho y tienen validez, por supuesto, son personas inteligentes y respetadas y tienen argumentos válidos. Como los comenté y me parece que he tratado con estos 10 argumentos que les di, de darles las razones por las cuales estoy absolutamente convencido que este no es un tema de praxis, este es un tema de realidades políticas. Y por mucho que nosotros tratemos de participar, hay un gran acuerdo opositor, incluidos las principales maquinarias partidarias de las oposiciones, en donde no se va a movilizar a los simpatizantes y militantes. Por lo tanto, no tenemos la menor posibilidad de ganar. E insisto, aunque ganásemos, no iba a aceptar el resultado. Lo que sí corremos el riesgo
es de legitimar con una gran participación electoral un ejercicio que está llamado a ser tramposo. Tercera pregunta. Hay quien dice que López quiso la revocación porque no cree que muchos vayamos a votar, pero si nos organizamos bien lo podríamos sorprender. ¿Qué opinas? Bueno, acabo de dar respuesta un poco a esta pregunta. Simplemente les diría, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y si vamos directo a lo que el presidente quiere, y por eso tiene tanto interés, y por eso están cambiando las leyes de manera grosera, de manera sucia la semana pasada, para permitirles usar los recursos públicos y promover esta farsa, es porque claramente algo no les está funcionando, o si quieren ponerlo de otra forma, algo hasta hoy estamos haciendo bien. Me dará mucho gusto que me hagan llegar a través del Consejo todas sus demás inquietudes. Espero les haya sido de utilidad, les haya sido de interés y que podamos seguir interactuando con mayor frecuencia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues bueno, terminando con todos nuestros participantes de esta tarde, damos inicio de 20 minutos a través de chat para responder algunas de sus inquietudes. En este caso, pues ya yo creo que muchas las respondió Fernando, pero me gustaría, pues obviamente, preguntarle a Denise que nos ayude con este tema. Dice, Francisco Ponce dice, ¿quién o quiénes va a evitar que Morena y el gobierno federal hagan lo mismo para las siguientes elecciones? Entonces, ¿ya lo damos por perdido? Bueno, yo creo que justamente viene con el tema que yo les mencionaba. Es necesario que nos fortalezcamos y, como bien lo decía Andrés, este músculo ciudadano, que es algo nuevo para nosotros, pero que no tiremos la toalla. Yo he escuchado muchas cosas, no se va a poder. Por supuesto que se puede. Ya lo demostramos con mi voto útil en las pasadas elecciones de 6 de junio, en donde logramos quitarle a Morena la mayoría calificada, y bien lo decía también Vázquez Rigada, decía, es que los embates durísimos van a estar contra el INE. Muchas personas creen que si no salimos a votar va a destruir al INE. Ya no puede destruirlo porque no tiene la mayoría calificada, o sea, no puede eliminarlo, pero sí va a hacer todo lo posible para deslegitimizarlo, para sembrar dudas en cuanto a sus acciones y sobre todo a la necesidad de su existencia. Va a hacer todo lo posible, pero es necesario que nosotros, justamente como los que hemos estado aquí exponiendo, tengamos este valor, no solo de salir, defender, sino también de seguir creciendo y llamar a más ciudadanos, convenciendo a más, para que podamos dar esta batalla con una gran fuerza y un contrapeso que realmente detenga estas intentonas de López. Yo siempre he preguntado, ¿por qué López hace lo que hace? Porque puede, porque no hay quien lo detenga, porque esos contrapesos que debieron de haber surgido desde hace tiempo, no habíamos tenido esa necesidad. Hoy la tenemos. Esperemos que realmente lo logremos para el 24. Ok, gracias, Denise. Mira, hay otra pregunta de Pablo Medina que dice, hoy el presidente tiene legitimación por haber ganado las elecciones en 2000. Ay, ya se me fue, perdón, espérame. Se me fue. Espérame, ya se me fue, pero bueno, ahorita te doy cuando menos otra. Marielena, era más afirmación que pregunta, ¿eh? Así que ¿qué? Ah, bueno, pero bueno, yo lo quería pasar y pues ya se me perdió. Ok. Entonces, pues mira, lo que ya sale es un poco repetitivo de lo mismo que se ha visto. Dice, bueno, aquí ya viene un agradecimiento. Dice, es mi primera ocasión que participo, estoy muy contenta de estar con ustedes. Entonces, bueno, eso también lo agradecemos porque siempre estamos pensando en que debemos crecer, en que debemos ser mejores ciudadanos. Yo también te quería preguntar, a lo mejor en otro tipo de tema, que pues no lo podemos dejar de lado, es, ¿tú crees que Estados Unidos nos vaya a ayudar con el tema de la casa gris? Yo no creo que Estados Unidos nos vaya a ayudar con nada, y eso de estar esperando que venga alguien a salvarnos, regresamos al primer punto. Yo creo que nosotros tenemos esa capacidad de defendernos, bueno,
ya con este tema de la Casa Gris, logramos que López Obrador sacarlo no solo de sus casillas, sino también el quitarle la agenda. Llevan un mes desde que se sacó a la luz el tema de la Casa Gris y el señor no se ha logrado, López no ha logrado recuperar la agenda, se le quitó este manto de pureza y de honestidad y realmente está, se le ve desencajado. Yo creo que Estados Unidos solamente va a intervenir en temas que le repercutan. Biden está ahorita teniendo los problemas locales, no la tiene nada fácil, y ahora con la guerra entre Rusia e Ucrania, difícilmente va a voltear a vernos a nosotros, a menos de que sea ya un tema que le esté afectando particularmente al país. Es por eso que insisto, nosotros somos esos líderes, esos héroes que necesitamos tomar acción. Muy bien, pues sí, gracias, tienes toda la razón. Mira, aquí otra pregunta, pues mira, todo de alguna forma va en relación pues a lo de la revocación, a lo de la votada y todo eso, ¿no? Digo como que, pero dice, ese mismo argumento de la aplanadora de Morena en la revocación de mandato estará presente en el 2024, porque en ese entonces habrá que cambiar la perspectiva. Hoy se dice que no hay forma de luchar, dame un segundo, contra ella, y en 2024 podremos. No entiendo ese cambio de percepción. Bueno, yo agradezco, me quedé aquí solita, ¿verdad? Para contestar todas las preguntas y agradezco la confianza que me dan. Sin embargo, insisto, efectivamente Morena tiene todos nuestros recursos, tiene los programas sociales, que son programas realmente electorales. Ahora para la revocación, adelantó 4 meses a los chavos, les dio 12,900 pesos de las ayudas, estas becas famosas que les da, está metiendo un subsidio terrible que nos va a costar muchísimo en las gasolinas. Ellos van a hacer todo lo posible, ya vemos las trampas que están haciendo, pero ¿qué puede ser más fuerte que una ciudadanía organizada? Nos parece algo inconcebible, algo como un sueño, digamos, guajiro, que nos podamos organizar, porque nunca lo hemos hecho, es nuevo. Pero definitivamente ya dimos una pequeña muestra en junio del 2021, en donde le quitamos la mayoría calificada. Ciudadanos MX es un gran ejemplo de que sí se puede. Necesitamos ahora seguir creciendo y fortalecernos más y sobre todo despejar todas estas dudas que como ciudadanos tenemos ese derecho, no solo el derecho, sino la obligación de participar todos los días. Mucha gente dice, a mí no me gusta la política, yo no estoy en esos temas y seguramente a ustedes también se los dicen, perdónenme, pero todos hacemos política todos los días desde nuestra casa y hoy ya no es una cuestión de querer o de gustar, ya es una necesidad. Estamos, insisto, ante una emergencia con yo estoy segura que hoy tenemos a un grupo de delincuentes y criminales en el gobierno, encumbrados y están saqueando al país. ¿Cómo entonces nosotros podemos lograr quitarlos? Pues nada más uniéndonos con una estrategia que realmente sea muy agresiva. Cuando digo muy agresiva no significa que vamos a salir con armas y demás, pero sí con una estrategia que dé la batalla y sobre todo que esté al nivel de lo que estamos enfrentando. Pues sí, tienes toda la razón. Hay otra persona que pregunta, dice, ¿y dónde están los jóvenes, los que deberían de ser los más interesados? Esa es una gran pregunta. Y nos acusamos y nos reprochamos porque no les hemos llegado. Y yo simplemente sí quiero hacer pues una reivindicación que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Sin embargo, nosotros venimos de esa época donde este señor nos está llevando, en los 80s, los 70s, de este gran autoritarismo en donde había terribles limitantes, sabemos perfectamente, nuestras fronteras cerradas, una corrupción bárbara. Nosotros traemos voy a hablar como psicóloga, ese trauma que nos motiva, que decimos es que lo vemos venir, pero con una rapidez estrepitosa, y los jóvenes no lo tienen. Ellos creen que nosotros crecimos como ellos están viviendo, con todas estas libertades, con todas estas posibilidades, y definitivamente no se sienten identificados, no tienen una fuerza que los mueva, que los identifique para que logren sumarse a nosotros.
necesitamos aprender a hablar con nuestros jóvenes desde sus propios intereses y que se sumen, hablar con ellos en su lenguaje, no escindirnos de lo que a ellos les gusta. Hoy ellos están muy preocupados por el medio ambiente y por esta parte de intereses humanos. Metámonos por ahí, interesémonos en sus temas para que desde ahí podamos aprender a hablar con ellos y entonces sí se identifiquen con nosotros y empecemos a hablar, a dialogar y luchar juntos desde sus temas y lo que nosotros estamos proponiendo. Esa es la propuesta. Claro que sí. Francisco Aristi y Alma Richard quieren hacerte una pregunta directa. Gracias. Muy rápido. Viendo algunas de las preguntas que se hace, hay muchas preguntas que dicen, oye, nos estamos dividiendo en la oposición con todo este tema de la revocación. Unos están convencidos que deben de ir y votar. Yo creo que nosotros en Ciudadanos MX hemos hecho muy bien nuestra tarea de realmente con nuestros consejeros, con demás politólogos, de buscar qué es. Nosotros no tenemos una agenda particular. Nosotros estamos dando los argumentos por los que pensamos que no debemos de participar en este circo, en todo este tema, pero es bien importante que en Ciudadanos, sí, o sea, tampoco pensamos que debe de ser borregos, estamos dando los argumentos de por qué pensamos, pero cada uno de ustedes, con su honestidad y con su inteligencia y todo lo que han estado viendo, tienen también la responsabilidad de votar en conciencia, y no porque ustedes tomen la decisión y que no los hubiéramos convencido con estos argumentos o les hayan servido estos argumentos. Si ustedes toman una decisión diferente, no dejan de participar en Ciudadanos MX. Eso es lo que queremos, ciudadanos. Los que estamos aquí somos ciudadanos responsables que investigamos, que cuestionamos, y en conciencia que lo hagan. Somos oposición y no hay que dividirnos en la oposición por esto. Tenemos que estar más juntos que nunca. Debemos de unirnos en contra de este presidente, de estas políticas que se están haciendo, y no hay que dividirnos por esto. Entonces hay que ser también humildes y sencillos, y si alguien piensa diferente, si lo está haciendo por el bien de México, por un México más fuerte, adelante, y sigue siendo parte de Ciudadanos, y creo que es lo que debemos hacer. También se ha puesto a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para defender el INE? Muchas cosas. Nosotros hemos hecho movimientos de ir, por poner un ejemplo, si en Jalisco fuéramos y vamos 10,000 gentes afuera de INE y hacemos una valla humana de defensa del INE, y eso lo hacemos en otros estados, les aseguro que no tocan el INE. ¿Qué es lo que pasa? Que hicimos esto en el INE, tratamos de ir y vamos 60. Entonces, Andrés Manuel va a verificar hasta dónde puede. En la medida que los ciudadanos vayamos y hagamos estas actividades y demostremos los ciudadanos que no vamos a dejar que toquen el INE, porque el INE es un organismo autónomo ciudadano, no lo van a lograr. Otro tema muy rápido que sean los jóvenes. Nosotros tenemos una comisión de jóvenes, estamos haciendo un gran esfuerzo en Ciudadanos MX de que los jóvenes se sientan un espacio dentro de Ciudadanos MX, al igual que también por ahí pusieron, decir, oye, tenemos que llegar a un segmento socioeconómico de menores recursos, que estamos haciendo el esfuerzo, estamos tratando en nuestras empresas, en lo que podemos hacer, de llegar a gente que tenga esa información, porque a veces nos damos vuelta entre nosotros mismos y nos calentamos la cabeza y no sirve de mucho. Tenemos que llegar a más gente, y es lo que estamos tratando en Ciudadanos MX, y acordarnos de que cada uno de nosotros somos Ciudadanos MX. Nadie va a hacer lo que nosotros no hagamos. Nosotros no somos, ni nos pagan por esto, ni nos dedicamos a esto, sino que en la medida que cada uno de nosotros tomemos nuestra responsabilidad como ciudadano y nos movamos, vamos a lograr hacer mucho de lo que queremos. Y aquí tenía Alma una pregunta para ti, Denise. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, como tú dices, hay que hablar de temas más importantes y marcar la agenda, como la corrupción, la economía. A mí me preocupa mucho la reforma energética. Tú que has estado en contacto con los partidos, yo creo que en ese aspecto dependemos mucho de lo que vaya a hacer el PRI. Quisiera que nos pudieras comentar algo en cómo va esa cuestión, si el PRI pudiera avalar la contrarreforma de López, que le daría un control total y sería muy peligroso. Bueno, efectivamente, el PRI es como esa pieza del rompecabezas que nos hace dudar.
en todo momento si sí realmente se va a mantener en la alianza o no. Pero yo les voy a platicar algo personal que viví el viernes pasado con una persona muy cercana, pero muy cercana incluso de la familia de Alejandro Moreno, y estábamos ya en petit comité afuera del Club de Industriales, y nos dijo así como, no se preocupen, el PRI va en contra de la reforma energética. Hasta ahí nos quedamos, porque efectivamente con los grupos de Sí por México que han platicado con Alito y demás, sí hay cierta duda si va a cumplir o no el PRI, pero pues por este lado es lo que les puedo decir. ¿Qué trae en la mente Alejandro Moreno? Pues no lo sé, ya se lanzó como candidato. Sin embargo, esta persona que les digo que está muy cercano me dice que es capaz de bajarse si hay otro candidato más, pues más idóneo. Pero insisto en este contrapeso que requerimos hacer para los partidos políticos y no necesitar estar en esta expectativa, en este temor, si realmente los partidos políticos nos van a cumplir, el gobierno vamos a tener suerte, correr con suerte y el próximo gobierno no va a ser corrupto. Es esta necesidad tan grande de conformarnos. Sin embargo, pareciera que la urgencia nada más es de nosotros. Estoy viendo, nada más quisiera hacer un comentario esto de la revocación de mandato y en relación también a lo que dijo Fernando, en cuanto a esta división de los ciudadanos en si participar o no, que dicen, ¿por qué no participar desde ahorita si tenemos la gran oportunidad de quitarlo? Creo que Reigada nos los dejó muy claro, que de todas maneras, pase lo que pase, no se va a ir. Y no porque seamos personas negativas, sino porque conocemos qué clase de criminal tenemos en el gobierno. Y por otro lado, también el tema de la revocación de mandato, como bien lo dice Fernando, lo importante entre nosotros es respetarnos. Si hay personas que decidieron no votar, ir a votar, otros sí, respetarnos, no tratar porque lo hemos vivido terriblemente cuando invitamos a Ugalde, cuando invitamos a Ciro Murayama, realmente fue unas agresiones terribles por parte de grupos, nos decían cobardes, ignorantes, porque nosotros hemos tomado una decisión, y cuando digo nosotros, pues los que vamos no a votar en la revocación, y los que sí quieren votar tienen otra forma de tomar la información que reciben, y creo que todo es válido, siempre y cuando nos respetemos. Pero lo que nos pidió Ciro, y creo que esto hay que resaltarlo, es que apoyemos al INE. ¿Y cómo podemos hacerlo? En el día de la revocación, ya después veremos la forma como vamos a defenderlo, pero en ese momento, ser observadores electorales para evitar las trampas de Morena y ser, representantes de casilla. Hoy escuchaba en las noticias que al parecer ya tienen el doble de representantes, que al parecer no es tan importante que ese puesto, pero sí observadores electorales. Esa es la forma como nosotros ahora podríamos participar y luego ya veremos. Muy bien, Denise, pues esta sería la última pregunta. Gracias por tu tiempo. Y dice, ¿cómo podemos defender al INE? Porque en el 2023 Morena ponga 4 elementos. ¿Qué podemos hacer? Sí, definitivamente ejercer presión. Es lo único que nos corresponde a nosotros, ejercer presión. El año antepasado, lo que hicimos cuando también otra intentona de López, nos fuimos afuera del INE, hicimos manifestaciones, hicimos una gran campaña que nosotros no la iniciamos, la inició Coparmex en la defensa del INE. Incluso yo tuve una reunión con Jacobo, uno de los consejeros, creo que secretario general del INE, que decían que nos agradecían muchísimo lo que estábamos haciendo, y eso logró que López reculara del ataque en ese momento. No me acuerdo cuál era, fue hace como 2 años, que incluso pusimos mantas por todos lados y logramos que López detuviera estas intentonas. Entonces tendremos que, como bien lo dijo Jesús, que ser creativos, idear en esta situación que es nueva, pero ya es importante que detectemos que viene un ataque muy fuerte al INE, y que mientras más unidos, más allá de nuestra decisión de participar o no participar en la revocación, mientras más unidos podemos hacerle un frente más firme. Ok, pues Denise, muchísimas gracias. No sabes cómo te agradecemos que
que hayas participado con nosotros. Para nosotros hoy fue un día muy importante que quienes nos acompañaron en esta tarde conocieran a nuestros consejeros que tienen una gran altura, un gran conocimiento, y pues el agradecimiento de todos los que formamos parte de Ciudadanos MX, bueno, incluyéndolos a ustedes, por supuesto, de que nos hayan acompañado. Así que te agradecemos mucho y esperamos vernos pronto. Lo que sigue ya es el cierre. Pablo Medina, que es el coordinador de vinculación, nos dará el cierre y las conclusiones. Adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias, Marilena. Denise, mil gracias por estar con nosotros. Igual a Jesús, que ya salió, pero que se le transmita. Yo quisiera tocar rápidamente algunos temas. Ciudadanos MX nació en diciembre de 2018. Ya hoy tenemos 3 años, 4 meses que hemos trabajado incansablemente porque no estamos de acuerdo con el gobierno federal que tenemos. El origen de Ciudadanos MX, y esto por favor me gustaría que quede muy claro, es el dejar de estar tomando café y quejándonos de lo que ocurre en el país. Había que hacer algo más. Hoy por hoy yo siento que ese tomar café ya se transmitió a mandar algún meme en una célula o en un chat. Yo creo que tenemos que ser mucho más que eso. La realidad es que no deja de ser importantísimo que nosotros nos activemos y nos activemos en la calle. Ya lo decía Andrés, que es el encargado de activismo, que más hace un trabajo sensacional, que es divertidísimo salir a la calle. La realidad es que al día de hoy no hemos tenido riesgos. Es compartir con la gente de la calle nuestras ideas y es darse cuenta de que hay miles de personas que como nosotros no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Necesitamos seguir organizándonos. Necesitamos no perder de vista que Ciudadanos MX, y con todo orgullo lo puedo decir, es el grupo de la sociedad civil organizada más importante de Guadalajara. Hemos decidido, porque así lo pensamos, porque no queremos abarcar, porque el que mucho abarca poco aprieta, que no podemos ir más allá del estado de Jalisco. Sin embargo, veo con profundo orgullo que está aquí con nosotros Ernesto García Cota. Ernesto, que está por ahí, es uno de los productos, por decirlo, porque además somos ya grandes amigos, al igual que Denise, de una cosa que se le ocurrió a Jesús Gómez Espejel, que es Civilitas. Un grupo de grupos en el cual se fueron integrando grupos de diferentes partes del país, y que si hoy no actúa como tal, de él han nacido muchísimos grupos. Ernesto García Cota es el líder de un grupo que se llama Mexicanos en Defensa de la Constitución, que, vamos, nació en Chihuahua, pero hoy aglutina a gente importantísima en todo el país. Ciudadanos MX está vinculado con, sin duda alguna, con los más importantes grupos de la sociedad civil organizada en el país. Con la comunicación con Denise es continua, bueno, lo que nos permiten las actividades, porque la realidad es que las horas México que le dedica Denise y le dedica Ernesto, vamos, no hay forma de seguirlos, viven para esto, es envidiable de verdad lo que hacen, pero a fin de cuentas, lo que quiero transmitirles es que Ciudadanos MX no somos el comité directivo, no somos el consejo político, somos todos y cada uno de los que estamos aquí. Y los invito a 2 cosas, y muy en concreto. Oigo hay algunas quejas, o estoy leyendo algunas quejas en el chat de que no se les hace caso. Lamentamos que a lo mejor lo sientan así, no ha sido la intención de los que estamos tratando de organizar esto, pero les invito a que sientan un poco lo que nosotros, parte comité directivo de Ciudadanos MX, sentimos cuando los invitamos a una actividad. Y van 20 personas en defensa del INE. Somos 5,000 los que estamos en Ciudadanos MX y no logramos pagar las mantas que mandamos a hacer. Y de repente resulta que tenemos que estar sacando el mismo dinero para poder pagar mantas y volantes. Por favor, dejen un poco la comodidad de pensar que estar en un chat y mandar un par de memes va a lograr que recuperemos la libertad y la democracia. No, no es así. Si no se involucran en serio y si no invitan a sus amigos y a sus familiares, y por favor, ayúdenos con dinero.
Cada vez que les pedimos, no crean que es porque nos queremos ir de vacaciones, es para pagar mantas, es para pagar volantes. Realmente los necesitamos. Cuando Alma Richter y Perico están pidiendo dinero, es porque se necesita. Teníamos a alguien que nos ayudaba a hacer los memes. Los memes no se hacen solos. Y la gente que hace los memes es gente que le dedica tiempo, horas México gratis, pero que también necesita comer. Y no olvidemos que de los 93 que hoy estamos aquí, la gran mayoría tenemos una posición privilegiada. No todos estamos en esa situación y tenemos que voltear a ver a nuestros hermanos. Porque si hoy López Obrador está haciendo todo lo que está haciendo, es porque a nosotros, y eso no lo perdamos de vista, se nos olvidó a ver a nuestros hermanos más necesitados. Y eso tenemos que recuperarlo. En fin, quiero agradecerles, después de este medio regaño y medio reclamo, por favor, ayúdenos porque los necesitamos. Ciudadanos no es nada si no están ustedes. De verdad, muchísimas gracias por estar. Invítenos, por favor, inviten a otras gentes, a sus hijos. No hemos sabido llegarle a los chavos. Al que se le ocurra cómo diablos llegarle a los chavos, ya lo intentamos vía temas ecológicos, no tuvimos éxito. Lo intentamos vía sus carteras y sus bolsillos. Oye, se nos va a complicar el tema de la libertad de empresa y etcétera. No lo hemos logrado. Estamos abiertos a todas las sugerencias. Insisto, a todas las sugerencias. Todos somos ciudadanos. Por último, y esto me han pedido que lo pregunte, es que ha habido mucho interés en este evento, y si quisieran que lo hiciéramos periódicamente, creo que habría forma de poder estar invitando a Denise, a Jesús, a Gómez Reigada, en fin, la verdad es que, y a otros tantos, y ojo, cada semana, desde hace no sé cuánto tiempo, Denise Mead organiza maravillosas conferencias cada semana. Y cada semana nos invita a participar. Por favor, métanse. Si no es en este grupo y encuentran otro que les guste más, en el que quieran. Los partidos políticos no van a recuperar el país. Somos nosotros, como sociedad, los que lo vamos a hacer. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias a todos. Buenas noches.